El mismo día de Pentecostés, San Pedro habló a las multitudes. El número de discípulos aumentó en unas 3.000 personas. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo en aquellos primeros años fueron frecuentes los dones extraordinarios, carismas, el de la profecía, el de hablar lenguas extrañas y los milagros sanatorios. En la propia Jerusalén, al poco tiempo de comenzar a predicar, la muchedumbre de conversos fue aumentando de tal forma que obligó a nombrar diáconos para que cuidaran de la administración de las limosnas y les ayudaran a predicar y bautizar a los nuevos creyentes. Las primeras comunidades de cristianos se reunían todavía en las viejas sinagogas. Se practicaba la ceremonia sacramental de fraccionamiento del pan compartiendo el cáliz, pero las enseñanzas de Jesús transmitidas oralmente eran todavía muy vagas y en cierta forma continuaban participando de la vieja tradición religiosa judía. Los apóstoles en Jerusalén representaban el consejo de ancianos y la estructura clerical estaba calcada de la del judaísmo. Aparentemente los discípulos de Jesús constituían una agrupación más de judíos piadosos de las que proliferaban en Judea, y nada habría en ellos que repugnase a los sacerdotes del templo. La opinión mayoritaria es que durante estos primeros años el cristianismo se mantiene dentro de la teoría religiosa judía, una revelación para un pueblo elegido, y los apóstoles parecen dirigir su predicación a los judíos y conversos del judaísmo, como si la buena nueva les estuviese reservada. Aunque ya en una fecha muy temprana, en la década de los años 30 de nuestra era, los llamados cristianos helenistas, judíos a los que la diáspora había acostumbrado al uso corriente del griego, extendían la doctrina de Cristo por Asia Menor e incluso predicaban en la propia Jerusalén en contradicción con la interpretación que de la ley judía hacían los sacerdotes del templo. El primer mártir cristiano fue el cabecilla de estos helenistas, el diácono San Esteban, por predicar que, según el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, un nuevo Mesías, al que identificaba con Cristo, vendría para destruir el templo e instaurar en la tierra una nueva ley y un orden más justo. La venida de Jesús, según Esteban, entraba desde el principio en los planes de Dios, y el mismo Jesús era Hijo de Dios. El escándalo provocó el tumulto entre el populacho ortodoxo y el Sanedrín judío, que se sintió atacado, obtuvo la lapidación y muerte de Esteban, aunque ello conllevaba una persecución contra los apóstoles en Jerusalén, sino más bien contra las ideas de los helenistas. Una fuerza enorme de expansión y juventud lleva a los apóstoles a crear nuevas comunidades que traspasan las fronteras de Judea y se extienden por el orbe romano. Solo en el siglo I de nuestra era se han datado hasta 30 núcleos ciudadanos de importancia en la difusión del cristianismo. Entre los perseguidores de los primeros cristianos se distinguió un judío llamado Saulo por sus hermanos de raza y Pablo por los grecorromanos. Saulo se convirtió milagrosamente un día que iba camino de Damasco y desde entonces fue el más importante propagador de la fe cristiana. Evangelizó muchas ciudades de Asia Menor, Macedonia y Grecia, quizá también de Creta y España. Pablo contribuyó más que nadie a la organización de las primeras comunidades cristianas. Este humilde judío helenizado, que durante sus viajes de evangelización se mantenía con su propio trabajo manual, es uno de los forjadores de la doctrina cristiana. Fue un ejemplo viviente para sus correligionarios por su entrega y su fuerza interior, que le permitió realizar tantas cosas pese a su debilidad y salud deficiente. Pablo fundó en Corinto una comunidad que tendría pronto una filial en Roma, puesto que ambas ciudades estaban relacionadas por un activo comercio, lo que le permitió introducir el cristianismo entre los gentiles. En su misión en Licaonia y Pisidia, años 45 a 48, la acogida favorable que los paganos dispensaron a su predicación impresionó a Pablo y a su colaborador Bernabé, de tal manera que comienzan a elaborar unos nuevos principios de la teología cristiana. Si el pueblo elegido rechaza el mensaje divino, hay que llevarlo a los gentiles más propicios a recibirlo. El cristiano salvado por Cristo no está sujeto a prácticas y ritos que la venida del Mesías abroga para siempre. La importancia de la teología de Pablo, difundida en sus incansables viajes y numerosas epístolas a las diferentes comunidades en esta primera generación de fieles, es esencial en el cristianismo. Este no hubiera prosperado en Roma y en todo el orbe occidental sin la rica aportación del llamado apóstol de los gentiles.
Pero el ambiente de nacionalismo exacerbado que estaba viviendo el pueblo judío hacia la mitad del siglo I con el auge de los celotes ejerce una presión importante sobre los judeocristianos. Por las mismas fechas, gente venida de Judea enseña en las comunidades de Antioquía la obligatoriedad de la observancia de la ley y los ritos del culto judío, y en especial la circuncisión son obligatorias. A la vuelta de Antioquía de Pablo y Bernabé, el conflicto está servido. Sometida a arbitraje, los apóstoles o consejo de ancianos de Jerusalén resuelven que los gentiles convertidos al cristianismo no sean obligados a seguir las costumbres judías, ni a circuncidarse. En el año 49, San Pedro, en un viaje a Antioquía, temeroso de una apostasía general de los judeocristianos, no comparte el pan en la ceremonia eucarística con los cristianos de origen pagano, y Marcos y el propio Bernabé tratan de alcanzar una solución de compromiso. Desde el año 50, Pablo denuncia en sus epístolas la difusión de falsas esperanzas mesiánicas entre los cristianos, a imitación de los judíos que ven en la rebelión contra Roma la ocasión propicia para el advenimiento del Mesías. En el año 57 muchos judeocristianos están implicados en la proyectada rebelión contra Roma, y en el 58, en un viaje a Jerusalén, Pablo, odiado entre los judeocristianos, está a punto de ser lapidado. Las autoridades romanas intervinieron y enviaron a Roma a Pablo para ser juzgado por el mismo emperador, ya que gozaba del derecho de ciudadanía romana. Se ignora la sentencia dictada contra el preso. Pablo desapareció de la historia. Dice él, en su epístola a los filipenses, que desea ser liberado de este cuerpo mortal y reunirse con Cristo. Es posible que su deseo se cumpliera poco después. Según la tradición, en el año 63, Pablo murió decapitado y sepultado extramuros, junto a la vía Ostiense, en el lugar donde después erigió Constantino la iglesia de San Pablo extramuros. En el año 66 estalla la llamada Guerra Judía, Gran Guerra Judía. Poco antes de la definitiva intervención de Tito, la comunidad cristiana de Jerusalén se retira a Pela, localidad fortificada al otro lado del Jordán, lo cual equivale a un abandono total de la causa judía. La guerra terminaría en el plazo de 3 años, en el año 70, con la derrota total de los judíos, un gran exterminio de la población y la destrucción e incendio del templo. Es indudable que tras la diáspora del judaísmo éste entró en una situación competitiva con el cristianismo. Los cristianos fueron expansionándose aprovechando los núcleos de misión y proselitismo hebreo, y el mismo cristianismo comenzó muy pronto a sufrir la división provocada por las diversas interpretaciones doctrinales. Ya el entusiasmo primerizo había amainado. Los cristianos habían dejado de aguardar la parusía o retorno inminente de Jesús a la tierra en gloria y majestad. Los carismas extraordinarios eran cada vez más escasos. Las iglesias locales se hallaban ahora definitivamente estructuradas. En cada ciudad importante un obispo había sustituido al consejo de ancianos, y existían presbíteros estables en lugar de los predicadores ambulantes del comienzo, y comenzaba a articularse una sólida jerarquía en la que la autoridad emanaba de las 4 sedes metropolitanas: Roma, Antioquía, Alejandría y Constantinopla, así como de los concilios. En este contexto es donde hay que analizar el fenómeno histórico de las persecuciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ocupan un periodo muy diverso de casi 300 años y responden a situaciones muy distintas. Durante el siglo I y la primera mitad del siglo II, en el Imperio Romano no se distingue entre los judíos y los cristianos. La persecución generada por Nerón no responde a motivos religiosos, sino a la falsa acusación de incendio y homicidio, y la excepcional de Flavio Domiciano responde más bien a la degeneración paranoica de su personalidad. Por contra, las persecuciones más sistemáticas del siglo III se derivan de movimientos hostiles contra los cristianos, considerados comunidades herméticas que no se abrían ni se integraban en el concepto de autoridad imperial, sedición, y suscitaban el odio de judíos y paganos, pues el culto cristiano era incompatible de cualquier otra forma cultural. Estas son las ordenadas por Decio, Maximino y ya en el siglo IV por Diocleciano y sobre todo por su César occidental Galerio, donde siempre según autores cristianos, Eusebio y Lactancio, fueron torturados y muertos miles de cristianos.
Hoy, en cambio, los historiadores ponen en tela de juicio estas fuentes cristianas, que hablan de miles de ejecuciones, como producto ideológico y proselitista de una literatura que a partir del siglo II instauró la piedad martirial y el culto a los mártires, y que tenía una enorme fuerza atractiva para los cristianos, por cuanto el martirio tendía a unir de una forma especial con Jesucristo. Lo cierto es que, a pesar de las persecuciones, el cristianismo en el siglo I logró expansionarse hacia la misma Roma. Durante los siglos II y III construyó una organización eclesiástica con estructura territorial similar a la administración del imperio, diócesis, parroquias y comunidades, estableció una sólida jerarquía encabezada por los obispos y supo sujetar la autoridad de los obispos a la del obispo metropolitano de cada una de las sedes patriarcales y suscitar una unidad de doctrina mediante los concilios para finalmente establecer con el papado una sede con autoridad monárquica en la propia Roma. El obispado de Roma no alcanzaría en la práctica la primacía hasta poco antes de la caída definitiva de Roma. Fue el obispo León I el Magno, entre el 440 y el 461, el que logró establecerse como primer pontífice sobre toda la Iglesia católica y así asentar las bases para el papado. El cristianismo de las primeras comunidades no cejó en su pretensión de fundar una comunidad unida en el amor y el culto sacramental. Justamente este era el punto más conflictivo con las demás religiones y con el poder de Roma. La primitiva doctrina de Cristo y de San Pedro estaba muy lejos de los institucionalismos religiosos del imperio y de las construcciones legalistas y sacerdotales de los hebreos, y sin embargo a partir del siglo IV llegará a convertirse en la única religión oficial del imperio. Este proceso de institucionalización de la Iglesia cristiana comienza en el 312, cuando el emperador Constantino atribuyó su victoria en Puente Milvio a la protección del Dios de los cristianos, y en el 313 proclamó en Milán el famoso Edicto de Tolerancia, en el que se establece la libertad de cultos. De hecho, el proceso había comenzado unos años antes y podía preverse ya entonces que el cristianismo estaba en vías de convertirse en inspiración de la legalidad. Esta influencia cristiana en la vida social se empezó ya a notar en el articulado de la ley que prohibía a los tribunales actuar en domingo, día en que se concedió también permiso semanal en el ejército. A influencia cristiana debe atribuirse también la prohibición de marcar al rojo vivo el rostro humano, hecho a la imagen y de la belleza divina, y la abolición de la crucifixión, antiguo suplicio romano reservado a los esclavos. En otros muchos aspectos, las leyes de Constantino suavizaron la suerte de estos últimos, y en pocos años la situación cambió por completo. Sin duda, en su actitud benévola para con los cristianos, el emperador Constantino, del 306 al 337, cuyo mandato de 31 años fue, con el de Augusto, el más largo del Imperio Romano, hay un evidente cálculo político. En su denudada lucha por el poder, Constantino se había percibido de la importancia de los cristianos en la administración e incluso entre las tropas. El número de estos había crecido con rapidez, principalmente en Oriente, y constituían al menos una décima parte de la población del imperio. Era una minoría, es cierto, pero la importancia social de una minoría con una fe sincera, cuando la mayoría de los paganos eran tibios o indiferentes en materia religiosa, tenía que superar con mucho a la del número. Constantino demostró un sentido político lo bastante evolucionado para comprender que el porvenir pertenecía a esta comunidad con vitalidad propia e incremento evidente de día en día. Pero lo que más atraía a Constantino era el carácter jerárquico de las iglesias y el poder de los obispos. Estos ejercían cada cual en su diócesis atribuciones administrativas y hasta judiciales. Además, disponían a discreción del dinero reunido de los bienes que las comunidades recibían a título de donación, que a veces representaban sumas considerables. Haciendo honor a la etimología griega de la palabra iglesia, eclesia, asamblea, las comunidades eclesiásticas elegían a sus obispos y sacerdotes. Con iglesias organizadas según modelo democrático, el emperador no hubiese podido llegar a un acuerdo. Con los obispos el entendimiento era posible y con mayor ventaja para ambas partes. Le interesaba por consiguiente favorecer a toda costa la autoridad de los jerarcas eclesiásticos. Pero también a la jerarquía de la Iglesia le interesaba igualmente el apoyo del poder imperial. Durante los siglos II y III se habían extendido peligrosas herejías, el gnosticismo y sobre todo el arrianismo, que amenazaban con la división y la anarquía de la Iglesia. Las iglesias quedaron bajo la mirada vigilante del emperador para bien y para mal. La generosidad del emperador hacia la Iglesia se tradujo en donaciones y en el edicto que exoneró de impuestos a los bienes eclesiásticos. Gracias al apoyo del poder temporal, la Iglesia pudo ser preservada en momentos críticos de la dispersión con la que la amenazaron en el terreno dogmático los cismas y las herejías. El Estado mantuvo la unidad de la Iglesia y dejó de perseguirla.
En cambio, la autoridad temporal coartó la libertad primitiva de la Iglesia. Constantino hizo sentir su autoridad tanto en cuestiones religiosas como en negocios temporales. A medida que el Estado atentaba contra la libertad interior de la Iglesia, se volvía más intolerante contra los que profesaban otras opiniones. Por otra parte, con relación a la unidad de la Iglesia, los intereses de éstas coincidían con los del emperador, en particular respecto a las sectas que rechazaban la unión de la Iglesia y el Estado. Constantino participó con el mayor celo en el Concilio de Nicea, en Asia Menor, donde en el año 325 se reunieron unos 250 obispos venidos de todos los puntos del imperio, incluso de Germania, Armenia y Persia. En Nicea se acordó también crear una jerarquía entre las diócesis, elevando a 4 de ellas, Roma, Jerusalén, Antioquía y Alejandría, al rango máximo de patriarcados. El objetivo de este primer Concilio Universal era aclarar puntos doctrinales en ese momento controvertidos. Las tesis de Arrio, que negaban la divinidad de Cristo y su origen virginal, fueron condenadas. Establecida así la naturaleza trinitaria de Dios, el concilio pudo aprobar un breve epítome de la fe cristiana a manera de embrión mínimo de ortodoxia, el credo niceno. Pero al calculador Constantino, la posición rigorista de Nicea, que implicaba la excomunión de los arrianos y exigía al emperador la inmediata marginación social del grupo, le pareció difícil de imponer en Oriente, donde había alcanzado un fuerte arraigo. Por eso, apenas 3 años después de Nicea, dando marcha atrás, Constantino autorizó a Arrio a regresar del exilio y a partir de entonces el arrianismo gozó de cierta protección oficial. En el 337, apenas Constantino exhaló su último suspiro, se desarrolló un espantoso drama en el seno de la familia imperial. Aunque él había puesto fin al sistema político de Diocleciano y, concentrando todo el poder en sus manos, había dispuesto que el imperio fuese repartido a su muerte entre sus 3 hijos, Constantino II, Constancio y Constante, y 2 de sus sobrinos, estos hijos no heredaron en absoluto las excelsas cualidades de su padre y sí en cambio su deseo desenfrenado de reinar. Esta codicia de mando se desencadenó en primer lugar contra sus tíos y primos. Excepto 3 príncipes de corta edad, todos los demás fueron exterminados. Solo a uno le perdonaron la vida. Era el hijo menor de su hermano Constantino, que la historia conocerá con el nombre de Juliano el Apóstata. Juliano quedó como dueño del imperio. En sus escasos 3 años de mandato adoptó una serie de medidas para restaurar la religión del paganismo antiguo. De esta forma, la base económica de la Iglesia reforzada por Constantino fue reducida a la nada por Juliano. Otros privilegios, tales como la competencia judicial en materias civiles que se había otorgado a los obispos sobre sus fieles, fueron también abolidos. Sin embargo, pronto se vio que no podía darse vida a lo que estaba ya muerto, y aunque lo intentara el mayor idealista en el imperio, la gran masa popular, aunque más o menos hostil al fanatismo de los cristianos, permanecía indiferente a los nobles ideales del emperador. Entre los cristianos, en cambio, el fervor era directamente proporcional al empeño puesto en desarraigarlos. «Esto es solo una nube pasajera», dijo el eminente padre de la Iglesia Atanasio, cuando Juliano lo envió al destierro. Apenas transcurridos 6 meses, sus palabras se convertirían en realidad. En el verano del 362, Juliano abandonó Constantinopla para no regresar a ella jamás. Con la labor de Atanasio y de Ambrosio, obispos de Alejandría y de Milán, la herejía arriana empezó a declinar. Comenzó entonces a disgregarse en varias tendencias con diferentes doctrinas cristológicas más o menos radicales. En el año 392 señala la fecha histórica del triunfo del nicenismo. Teodosio, corregente y desde el 392 sucesor de Valentiniano II, no toleraría más que una sola religión en su imperio. Prohibió tanto las sectas cristianas heterodoxas, herejes, como el culto idólatra. Finalmente, el arrianismo fue condenado por el Concilio de Constantinopla del 381, que prácticamente lo eliminó dentro del imperio. Siguió siendo importante entre los pueblos germánicos que invadieron el imperio y que progresivamente irían abandonando el arrianismo para pasarse a la fe católica y obtener así el apoyo de la Iglesia. Ostrogodos, visigodos, vándalos, burgundios y lombardos fueron arrianos en algún momento, en estos últimos hasta el siglo VII.